Continuando, señores, con el desarrollo de este espacio irreverente y directo, vamos a recordarles que pueden buscar el contenido de este espacio en nuestro canal de YouTube. Vayan allá, busquen Irreverente Directo, le dan like, lo comentan el video y también lo comparten para poder nosotros, en la medida de lo posible, crecer en esa comunidad importantísima de usuarios de esa plataforma digital. Vamos ahora a darle paso a nuestro compañero Félix Luna, pero también a uno de los voceros de la Fuerza del Pueblo, el doctor Cid Troncoso. El vocero de la Fuerza del Pueblo es el invitado, no yo. No, exacto, el vocero de la Fuerza del Pueblo. Sí, porque usted dijo. No, usted también es un compañero vocero. Félix Luna. Usted es un vocero. Usted es un vocero del pueblo. Usted es un vocero del pueblo. Sí, pero no de la Fuerza del Pueblo. Exacto. Sí, porque, oye, nos secuestraron la palabra pueblo y también el color verde de la marcha verde. Pero bueno, está bien eso. ¿Cómo se siente, doctor? ¿Quién se lo secuestró? Pero ¿cómo que quién? Bueno, ¿Cómo que quién? Usted dijo que ustedes están secuestrando. Doctor, buenos días. Nada, muy buenos días a ustedes. Gracias por esta invitación que nos hacen para tener este coloquio aquí con ustedes. Exhortarle también, así mismo como tú hiciste el llamado a las redes, que apoyarlo, porque yo lo apoyo también, que se siga transmitiendo, ¿no? esas ideas que ustedes tienen. Y nada, un placer estar aquí, doctor, en la mañana de hoy. Usted es médico y también miembro de la Comisión Central de la Fuerza del Pueblo. Ayer el presidente cumplía 2 años de gobierno y en un discurso que quiso hacer a la nación, se dirigió y hizo algunas observaciones de su gobierno, de cómo se había avanzado en estos 2 años. ¿Cuál es la valoración que tienen la Fuerza del Pueblo? Yo sé que hoy a las 11, en este preciso instante, debe estar el presidente de ese partido, que según Leonardo le robaron los colores al pueblo y también a la marcha verde, porque sí, el color verde era la marcha verde. Exacto. La valoración que de la Fuerza del Pueblo, de los organismos, tiene, porque me imagino que no va a hablar Leonel por lo que piensa, sino por lo que piensan los organismos. Fíjate, vuelvo y repito, muy buenos días. Soy miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, vicesecretario de Salud de la misma organización, pasado director del Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia durante 8 años, del 2004 al 2012, y toda una vida en lo que es la Fuerza del Pueblo. Hoy nuestro líder, nuestro expresidente, el doctor Leonel Fernández, tendrá una locución a las 11 de la mañana, donde se dirigirá al país haciendo señalamientos puntuables de lo que ha sido la gestión, la respuesta, ¿no? de la Fuerza del Pueblo. Y decir que este discurso, más que de rendición de cuentas, un discurso político, un discurso de campaña ya iniciada, pero que deja muy ver claro la polarización, porque ya identificó, como lo dicen las encuestas, como lo dice el sentir de la población, como lo dice la comunidad, de que el presidente Fernández será no solamente el candidato de la Fuerza del Pueblo, sino el próximo presidente de la República a partir del año 2024. En términos de salud, el discurso quedó escaso, quedó corto. Muchas de las expectativas que antes había anunciado y que vuelve y las repite en este discurso, no se cumplieron. Por lo tanto, él había ofertado a esta fecha entregar hospitales, los cuales no se han cumplido, no se han construido nuevos hospitales. Simplemente habló de remozamiento de hospitales, reparaciones de hospitales. Pero, escúcheme, entonces, doctor, no es lo mismo tú decir, inauguré tal hospital, no. Tú estás remodelando, tú estás haciendo algunos remozamientos de algunas áreas del hospital. Pero doctor... Escúchame sí. Pero, más que eso, nosotros debemos de conversar en el sentir de la población y en los datos estadísticos de lo que es mortalidad neonatal, mortalidad infantil, mortalidad materna, aumento del dengue. O sea, cómo el usuario ve la prestación de servicio cuando tú vas a buscar servicio.
cómo están los medicamentos de alto costo, esos pacientes que padecen de cáncer, que padecen de enfermedades crónicas, enfermedades terminales, la desesperación que tienen por el incumplimiento de los programas de alto costo. Entonces no es hablar de promesa, no es decir, yo voy a hacer. Pero, escúcheme, doctor, yo sé que usted es médico, viene de los hospitales públicos, es dirigente político, todo eso lo entendemos. Ahora, en términos de salud, hacerle una evaluación al gobierno, creo que es el área en el que el gobierno puede exhibir mayor éxito por el tema de la pandemia. El gobierno asumió aquí, en medio de una situación sanitaria precaria, con un país que invertía muy poco en salud, y bueno, esa pandemia paralizó el país. O sea, el dengue aquí ha existido siempre, pero no ha paralizado el país. El problema neonatal ha existido siempre y no ha paralizado el país. Entonces, si hay algo que hay que reconocerle al gobierno es que ha sido exitoso, y eso lo reconoce todo el mundo, en términos de la pandemia. O sea, me parece que usted fue un poco muy duro con el gobierno cuando hace ese tipo de señalamiento, en no reconocer que ha sido uno de los sectores que Luis puede exhibir con mayor éxito. Mira, si nosotros evaluamos el manejo de la pandemia y evaluamos las altas compras de biológicos que fueron adquiridas por el país, que eso va a haber en su determinado momento, hacer una investigación de todos estos biológicos, muchos de ellos ya se han pasado. Cuando tú, como encargado de la conducción de la salud del pueblo dominicano, tú tienes que implementar estrategias con la finalidad de cumplir ese plan estratégico que tú has enarbolado, esa planificación. En ese sentido, si nosotros nos vamos a los datos de vacuna TRD, nosotros vemos que para julio del 2021 habría que vacunar a toda la población mayor de 18 años, lo cual no se cumplió, dejando un 35% de ese plan no completado. Si nosotros nos vamos a lo que es la misma valoración de vacuna TRD, hacia el cierre del año 2021 al 31 de diciembre, nos vamos a dar cuenta de que tampoco se cumplió esa segunda dosis que ya había que tener todos los dominicanos aplicada, esa segunda dosis. Entonces, en alrededor de un 40%. Sin embargo, se introduce lo que en epidemiología se llama variantes confusoras, una tercera dosis extemporánea. ¿Por qué llamo extemporánea? Porque todavía la Organización Mundial de la Salud, la OPS, regentes de la salud a nivel mundial, no habían determinado, estudiado, corroborado, comprobado, pasados 6 meses, 7 meses, 8 meses, la necesidad de una tercera dosis. Si me pongo, o tú me dices, bueno, pero ¿y los resultados a posteriori? Sí, fueron buenos, pero tú no puedes evaluar la tercera dosis. Después pero no podemos hablar así. Pero doctor, tenemos que hablar en el contexto. Vamos, es el área de salud, está bien, perfecto, doctor. El tema de las infraestructuras, usted dice que no se han hecho los hospitales. No, y tenemos por ejemplo, la denuncia de toda la población en diferentes lugares, en el hospital de Higüey, en el hospital de Barahona, el hospital del mismo Santiago, Puerto Plata. O sea, tenemos una serie de disconfort de la población a nivel de la prestación de servicios de salud. Y los números están ahí. El dengue está subiendo. ¿Por qué? Porque se abandonó muchas de las enfermedades tropicales. Se abandonó el dengue, se abandonó la leptospira. No, de que los gobiernos han tenido que priorizar el tema de la pandemia del COVID-19. Ese es el error. Ahí está el error. Cuando tú tienes una planificación epidemiológica y un calendario epidemiológico para cumplir, tú tienes que derivar recursos y planes estratégicos para todo, porque te acaba una cosa o te acaba la otra. Entonces tú tienes que salvaguardar la población, no solamente a nivel de la pandemia, porque aquí vemos cómo se descuidaron los pacientes crónicos, vemos cómo se descuidaron las enfermedades tropicales. No vamos a decir que no fue así, cuando realmente fue de esa
naturaleza. O sea, es una falta de planificación, fue lo que hubo. Sí, pero también cuando usted hace una evaluación que uno dice, pero caramba, por ejemplo, usted es muy injusto cuando usted dice, aquí no se ha construido hospitales en 2 años, y usted sabe el protocolo que requiere la construcción de un nuevo hospital o un nuevo centro de salud. Usted me parece que están haciendo, pues el discurso del presidente fue político, pero usted está respondiendo como con más política. Entiendo yo. Pero el padre Vigili se inauguró la remodelación. La remodelación. Sí, se reinaugura la remodelación, pero todavía no está aperturado. O sea, la ciudad sanitaria solamente la consulta externa. O sea, doctor, nosotros una pregunta, tenemos ¿qué ha hecho la fuerza del problemas de pueblo? salud. Porque es una de mis principales, no solo la fuerza del pueblo, sino la posición política en la República Dominicana. Porque inclusive en medio de la pandemia, en vez de aportar a que el gobierno mejorara sus políticas preventivas frente al COVID, lo que estaba haciendo la oposición política era actividades políticas en toda la geografía nacional, aglomerando personas. Entonces, frente a esta situación que usted dice que han resurgido nuevas enfermedades, se han incrementado contagios de otras enfermedades, ¿qué ha hecho la fuerza del pueblo en esa dirección? Porque lo que vimos inclusive fue que ustedes se retiraron de la mesa del diálogo. O sea, eso hubiese sido un espacio donde ustedes hubiesen propuesto medidas para implementar para que no estuviese ocurriendo nada de eso. Excelente pregunta y te felicito que me la hagas. Muy buena pregunta. Vamos a recordar que al inicio, cuando se iban a aplicar los biológicos, y mucho antes de aplicación de los biológicos, se hablaba de los medios de protección personal, de los equipos de protección personal. Vamos a recordar que el presidente Fernández visitó hospital por hospital llevando equipos de protección personal para salvaguardar al sector salud, al personal de salud que estaba al frente, ¿no?, en el campo de batalla con la pandemia. Luego, cuando llegan los biológicos, el primer partido que oferta a el gobierno, a Vacuna TRD, todos sus locales a nivel nacional para Vacuna TRD fue la Fuerza del Pueblo. Yo coordiné el local principal de nuestra organización junto al doctor Julio Luciano, Vacuna TRD en el local principal de la Avenida Bolívar. Hoy este local, sí. Bolívar desde inicio, sí, no recuerdo la otra, doctor Báez. Desde inicio de que llegaron los biológicos, todos los locales fueron aperturados. Luego de ahí iniciamos una serie de recomendaciones de salud en rueda de prensa. Son múltiples las ruedas de prensa que ha dado la Secretaría de Salud a cargo del doctor Ramón Alvarado, el equipo de salud, en recomendación. Bueno, una de esas tantas recomendaciones a tomar en cuenta fue precisamente algunas pautas que trazamos y algunas recomendaciones para la vacunación. Hoy lo que se está hablando del aumento de la sostenibilidad financiera del programa de medicamentos de alto costo y el aumentar el número de usuarios a los medicamentos de alto costo fue gracias a una rueda de prensa que dio la Fuerza del Pueblo en favor del deterioro, en favor de lo que era prácticamente el desmonte de los medicamentos de alto costo. Así que siempre hemos estado no haciendo una oposición destructiva, no, una oposición constructiva y de ayuda. No, eso es lo que se percibe. Fíjense que el presidente se dirigió a la nación ayer y ya hoy a las 11 de la mañana el presidente Leonel Fernández le va a responder con otra alocución. Durante los gobiernos del PLD, yo no recuerdo, desde el 2004 al 2020, no recuerdo que o el presidente Leonel Fernández o Danilo Medina se haya dirigido a la nación y al otro día apareciera o un precandidato presidencial o un candidato presidencial ya elegido respondiendo al presidente con otra locución. ¿Qué es esto? No, claro que sí. Claro que sí. Entonces, ¿no luce desesperado el presidente Leonel Fernández? No. ¿Por qué tan rápidamente responder al presidente? Sí, ¿Por qué no esperar fríamente, tranquilo, sí, reflexionar, analizar con sus asesores el discurso y esperaron que hace una semana? No, porque fíjate, siempre que se da un discurso, hay politólogos que en frío, ahí mismo te valoran el discurso.
todas las fuerzas políticas también valoran el discurso y también dan sus recomendaciones. Por ejemplo, no va a quedar exento el presidente Fernández de hacer como fuerza del pueblo una locución refiriéndose al discurso del señor presidente Luis Abinader. Un discurso donde queda polarizado porque lo dejó entrever. O sea, No, el presidente como dice, eligió a Leonel Fernández como su contrincante. Eso está claro. Se le ve ahí mismo de que las encuestas, el crecimiento de la fuerza del pueblo a nivel nacional y a nivel internacional es algo que hay que tener en cuenta. Algo, ¿qué es lo que está pasando con esta organización que lleva un crecimiento en apenas 2 años tan vertiginoso? Que todos quieren hacer fila con la fuerza del pueblo. Entonces, es un discurso de, espérate, yo tengo que frenarte, yo tengo que hablar. Entonces, acciones traen respuesta. Doctor, la respuesta del presidente Fernández es una respuesta a ese discurso. Mira, doctor, el discurso de ayer, el presidente Luis Abinader hizo varios pronunciamientos y enfatizó mucho en que su gobierno, en los 2 años que él ha gobernado, ha sido muy decente. La última encuesta que se ha publicado, el tema de la corrupción pasó a ser prácticamente insignificante en términos de percepción ciudadana. Los gobiernos del PLD, en el caso del sector salud, el tema de cuestionamiento al manejo ético, que incluye al gobierno de Leonel Fernández con los fondos públicos, representan una gran preocupación. Entonces, cuando uno pone en balanza cómo se ha manejado en términos éticos el gobierno de Luis y el gobierno de Leonel, pues uno percibe que este gobierno es más ético que el de Leonel, y a uno le preocuparía que volver Leonel es que vuelva el robo, la delincuencia del dinero público. ¿Qué opinión ¿Usted considera que el gobierno de Leonel Fernández fue más ético que estos 2 primeros años del presidente Fernández? Mira, todos los mecanismos actuales de lo que es el manejo de la cosa pública fueron leyes incoadas y por el presidente Fernández, los gobiernos del presidente Fernández. Pero no se ha existe un ministerio, existe un ministerio ahora llamado independiente, un ministerio independiente con 2 personalidades de alto renombre que todos conocemos. Para mí, Miriam es la única independiente. Sí, porque usted va a decir a esa teleaudiencia que no ve, doctor, que Radamés Jiménez era un procurador independiente. Bueno, ahí está, ahí para arriba para abajo con ustedes y la fuerza del pueblo. Y Jean Alain Rodríguez era independiente. Pero, vuelvo y te repito, esto que está aconteciendo, ¿no? en la actualidad, de que la población desvirtúe el plano de lo que es la persecución a la corrupción, y es cierto, está quedando en unos lugares un poco bajos, es porque la población ahora mismo, ponerle el corazón a la población. ¿Qué es lo que percibe la población? Altas tarifas eléctricas, alto costo de la vida, la canasta familiar ha aumentado. Entonces, ¿qué es lo que es la salud, el problema de la insalubridad? Entonces, ¿qué es lo que la población necesita como algo primero, como algo número 1? Bueno, yo necesito tener mis necesidades básicas cubiertas. Lo otro es un problema cultural. Esperemos que de aquí a ahora, y no podemos exhibir nada de corrupción en este gobierno de ataque y porque en 2 años no es verdad que tú vas a tener a poder exhibir números con un problema que es ancestral, un problema que es. Ahora, donde usted puede determinar es a pero usted coincide con el gobierno de que esto es un gobierno más ético que los otros. No. Los de Leonel Fernández fueron más éticos. No, pero tenemos, ¿cuántos casos tenemos a la palestra de este mismo gobierno del cambio? Bueno, según ¿cuántos casos? No, vamos a hablar claro. Según la procuradora, creo que hay 700 casos de corrupción. ¿Cuántos casos de corrupción? De hay como 30 o 40. Los otros son de los gobiernos pasados. Sí, pero ¿cuál funcionario de Leonel Fernández le procesó un expediente por corrupción
en 12 años de presidencia? ¿Cuál funcionario? No se recuerda uno solo. No, pero es que, O fíjate. destituyó por el rumor público de corrupción. Dígame uno, no se recuerda. No, es que ustedes están equivocados en algo. No, Y nosotros es no, en- el presidente. No, no, como estamos ha dicho. equivocados, ¿eh? No, Estamos equivocados. escúchame la. Yo sé- No. Mira, la percepción, ¿no? Externa, la percepción hacia el gobierno del PRM en relación a eso, yo te diría que es un problema cultural. Yo te diría que es un problema de nosotros seguir batiendo. Yo hice, yo no hice. O cuando tú estabas, no estabas. No. Es que tú eres el que dirige ahora mismo. Si Sí. tú consideras que hubo problemas de corrupción, bueno, pues somételo a lo que tú tengas No, pero, que hacer. Pero, ¿Mm? bueno, hoy la. Porque el que está la de dirigiendo- ética va hoy a la Cámara de Cuentas. Doña Milagro va a depositar ahí a 7 funcionarios de este gobierno y creo que son 100 y pico del gobierno anterior que no han depositado su Declaración jurada. declaración jurada. Y bueno, este gobierno es que ha hecho énfasis en cuanto a lo ético y lo moral, en decir que es más serio que ustedes, que roba menos que ustedes. Eso es este gobierno. A quien usted tiene que responderle es al presidente, no a mí, No, ni a Leonardo. No, yo entiendo. ¿Eh? Pero no es la realidad. ¿Tú entiendes? No es la realidad. O sea, Por tenemos ejemplo, 2 años de Radamés gobierno. más serio que Paliza. Es que- Félix Bautista es más serio Que de Línea Ascensión. que de Línea Ascensión. Y así, una comparación. Pauta no sé. Roja y el ministro de Salud Pública Sí. de ahora. Mira, lo perceptivo, y ahorita el doctor estaba... No, te estoy hablando con... Sí. El doctor estaba hablando de lo que era la importancia, ¿no? Sí. del pensamiento, los pensamientos positivos y los pensamientos negativos. Sí. Es bueno nosotros cuidarnos de, fíjate, aún diciéndote actos de corrupción porque han sido ya denunciados, o sea, actos de ilícito, pero no están siendo demostrados, o sea, no han sido todavía llevados a lo que es que el Poder Judicial, una auditoría de la Procuraduría, te diga a ti, mira, esto fue lo que pasó y es verdad, entonces ya tú estás condenado. Hay muchos actos de anteriores gobiernos donde se vieron involucrados algunas personas, sin embargo, no se ha podido demostrar en cortes internacionales y aquí mismo nada de eso. Entonces, yo no te puedo decir, fulano es más o fulano es menos. Ahora, cuando tú me des un poder judicial y una auditoría, pero de procuraduría, donde haya sido condenado. No, bajo que ese la periodo. Procuraduría no hace Ustedes tenían su auditoría. justicia, tenían su hay procurador, una tenían su auditoría. La auditoría la hace la Cámara de Cuentas. Sí, pero eso es una auditoría de recurrencia, es una auditoría de gestión. Sí. Bajo esa auditoría de ejecución presupuestaria, que es lo que hace la Cámara de Cuentas, si tú cumpliste con las leyes de compra y contratación, si hiciste la cosa por la ley, derivación de fondos, si lo hiciste, qué pasó con este fondo que no veo dónde lo derivaste, de un tiempo a un tiempo. Puede ser que sea en el 2021 a diciembre 31, pero tú lo hiciste el 31 de diciembre. Esa auditoría además dice que tú pasaste 3 millones al 2022. Luego tú tienes que hacer un reparo de esa auditoría, decir que eso que tú pasaste al 2022 fue por esto y da lo que es la constancia de lo que tú has hecho. Ahora, cuando eso pasa, y Cámara de Cuentas lo hace a sí mismo, eso pasa entonces a lo que es la Procuraduría, Es así. Doctor, que te va a hacer un expertise ya desde el punto de vista pugnitivo, el punto de vista de la Doctor, ley. mire, excuse, O sea, hasta que doctor. eso no se haga, sí, no... sí, yo comprendo su posición, doctor. es. Excúseme, mire. No, y es Me difícil gustó- de verdad. Me gustó del discurso del presidente Luis Abinader, que se rodeó ahí en la tarima del Gran Teatro del Cibao de decenas de jóvenes, nuevos rostros, nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevos paradigmas, nuevas aspiraciones. Puso a los jóvenes al lado de él y a los funcionarios, a los servidores públicos y a los altos dirigentes de su partido lo puso en la grada, en el frente, en los asientos. Yo creo que con esto el presidente reitera
una posición que él ha asumido desde la oposición, señores. Darle la prioridad que merecen los jóvenes dominicanos. En un país donde la encuesta Gallup y la Marpen del 2018 decían que más del 50% de la sociedad dominicana se consideraba independiente, o sea que no tenía simpatía con ninguna de las organizaciones tradicionales del país, lo cual se disparó para enero del 2020 en la Marpen, donde el 63% de la población se consideraba independiente, con un mercado electoral que tenemos donde más del 50% tiene entre 18 y 40 años, hablamos de menos de 40 años, o sea, tenemos una sociedad fundamentalmente joven y un mercado electoral fundamentalmente joven. Y el presidente Luis Abinader, de manera estratégica, lo que hizo fue, en vez de privilegiar la presencia, como se hacía en los gobiernos del PLD, de los altos dirigentes de su partido o de los altos funcionarios de su gobierno, lo que hizo fue poner a los jóvenes a su lado para que compartieran ese escenario histórico ante la República Dominicana. Ante esto, vemos en la oposición política una cúpula geriátrica en la Fuerza del Pueblo, con los mismos exfuncionarios que nos dirigieron por 8, 12, 16 años, por los mismos funcionarios que llegaron en chancleta y salieron millonarios y que ahora pretenden nuevamente regresar al poder en la República Dominicana. Doctor, ¿usted no cree que ante esa sociedad fundamentalmente joven y apartidista, la estrategia de la Fuerza del Pueblo pudiese estar equivocada? De insistir con esos viejos robles. No, te diría que no. De igual manera, la Fuerza del Pueblo tiene una Secretaría de la Juventud donde están inscritos múltiples integrantes de ese sector juvenil que está abriéndose paso, ¿no? Y tú lo acabas de decir, un marketing político poner los jóvenes. Sin embargo, no, pero doctor, para el gobierno, los funcionarios, mayoría jóvenes. Vamos a decir que real y efectivamente la búsqueda a nivel de la juventud, a nivel de esas personas, nuevos votantes, que ahora para el 2024 va a ser un monto, sí. Es una población tal cual está aquí claro. En directo, esa flecha ahí, ese la diana, ¿no? Todos los partidos están buscando, ¿no? Captar esos jóvenes. Excúseme, ¿usted forma parte de la dirección? De la dirección central. ¿Cuántos jóvenes hay en la dirección central del PLD? No, muchísimo. ¿Qué porcentaje más o menos? Mucho. No te podría dar una cifra, pero las reuniones que nosotros hacemos de la dirección central, la Fuerza del Pueblo, mira, es un partido renovado. Es un partido que la juventud está integrada en los mayores estamentos de nuestra organización, tanto desde las direcciones de base, las direcciones medias, los encargados de circunscripciones. Lógicamente, nosotros no debemos de tener esa cultura de decir que el entrado en edad ya debe ser descartado, de que el entrado en edad, el envejeciente, ya debe ser puesto en retiro. Tenemos presidentes que son envejecientes en todas las partes del mundo. Tenemos, por ejemplo, si te digo por qué ha aumentado la productividad de Japón como una potencia mercadológica mundial, precisamente porque utilizan la experiencia del envejeciente en industrias. Hay industrias en Japón que solamente aceptan trabajadores por encima de los 65 años, son de las mejores industrias. Entonces, de igual manera, todas las organizaciones políticas, el PRM drena del Partido Revolucionario Dominicano, y ahí están todas las personas que tienen 70 años. Fíjense que los viejos robles de ese PRD dirigiendo no llegaron con esa jerarquía al PRM. Llegaron. Miren quién es el presidente, José Paliza, la secretaria Carolina Mejía. O sea, ha habido ahí. No, este gobierno está rodeado de muchos jóvenes, doctor. Muchos jóvenes. Igual que el gobierno, el director de promesa, Adolfo Pérez, Wellington Arnaud, Fellito Subelví, José Paliza, Jean Luis Rodríguez, Gloria Reyes, o sea, una cámara de jóvenes impresionante. O sea, no es solo mercadeo lo del presidente. Igual que la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene un compromiso con la juventud y lo ha demostrado. Hemos hecho actividades con la juventud y tú has visto el gran desborde que tiene la juventud
nosotros tenemos muchísimos dirigentes nacionales que son jóvenes también. O sea, la juventud está involucrada en todos los estamentos de decisiones de nuestra organización. Eso no le cabe la duda a nadie. Doctor, dentro de otros temas que trató el presidente es el logro que ha tenido con el tema de la seguridad ciudadana. El presidente incluso hizo algunos señalamientos que yo considero muy importantes en observar. El caso, por ejemplo, de la droga. Él decía que este gobierno incautó más droga que los últimos 16 años de gobierno. Mucho decir. Sí. Más de 60.000 toneladas de droga en 2 años que no se incautaron ni siquiera en los 8 60 toneladas. Sí, que en los 8 de Lionel. Haciendo una clara referencia y una clara puya a los gobiernos de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? De lo que fueron parte ustedes, lo de la Fuerza del Pueblo, porque ustedes se salieron de esos gobiernos fue en el 2019. Ustedes también pueden responder por el gobierno del PLD. La opinión que usted tiene de eso. Mira. Del tema seguridad ciudadana. Mira, el tema seguridad ciudadana es un tema multifactorial, es un tema de muchas aristas, es un tema que no debe ser enfocado en base a una sola dirección estratégica, como se ha a veces enarbolado, que lo que es nuestra Policía Nacional, esa reestructuración va a ser lo último como para ya terminar la delincuencia. Es bueno el sentido del pueblo, qué yo siento, qué ustedes sienten, qué siente la población al salir a nuestras calles. ¿Se sienten bien? ¿Se sienten protegidos? ¿Se sienten tranquilos? ¿Se sienten...? Entonces, no es la realidad. La delincuencia sigue en aumento. Y todos esos alijos que se están incautando por la Dirección de Antinarcóticos, ¿cómo entran? Es fallo de los mecanismos de contención. O sea, que no me diga, no me diga, el fallo del gobierno. ¿Está entrando? ¿Está entrando? Por algún lado donde entramos. Alguien dejó entrar, alguien está descuidando. No, entonces, y no vamos a hablar. No se montó en este no vamos, eso es ancestral, no estamos hablando. Eso es ancestral, no estamos hablando. Son estructura. Si ahora están entrando, la están deteniendo. La están deteniendo. Quiere decir que esa estructura venía montada y que esa pasaba. Drogas que dejaron pasar, drogas que se metían, que traficaban, esta gente del PLD, drogas que está siendo incautada, doctor, eso hay que valorarlo, por Dios. Hay una teleaudiencia que razona y analiza. Yo digo porque eso va a ser tema, me imagino, de debate en la próxima. Entonces, doctor, la política antidroga del gobierno también ha fracasado. No te estoy diciendo que ha fracasado en ese sentido como yo te diría, bueno, en el 100%. No. O sea, lo que es los mecanismos de tú evitar, las estrategias para tú evitarlo, lo que es la criminalidad, lo que tú estás viviendo. O sea, yo no me voy a referir a datos, porque el papel aguanta todo lo que tú le pongas. Yo no me voy a hablar de datos estadísticos. Muchas estadísticas son compradas. Muchas estadísticas no son... El gobierno de los Estados Unidos reconoció hace 2 meses, reconoció el enorme esfuerzo que hace el gobierno dominicano para enfrentar el tráfico de drogas. Totalmente de acuerdo. ¿Qué usted le reconoce al gobierno? No estamos diciendo eso. ¿Qué usted le reconoce al gobierno, doctor? ¿Qué le reconoce? Mira, lo que nosotros queremos es la oferta que se le vende al pueblo dominicano de el abaratamiento de la comida, el problema de la criminalidad, el problema de la misma delincuencia, la inseguridad ciudadana, las altas tarifas eléctricas, el problema de salud. Te hablaría del sector salud completo. ¿Qué usted quiere decir? ¿Que son buenos funcionarios los del sector salud, doctor? No. Doctor, en el hospital que usted elaboró, que usted fue director, ¿cómo ha sido el cambio? Usted me imagino que maneja información sobre ese hospital. Mira, el Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia es... No. Ese es el hospital Nuestra Señora de la Altagracia.
Tienes razón en confundirlo porque tiene el mismo nombre. Ah, ok. Lo único que el hospital de aquí es de maternidad. Maternidad, sí. Nuestra Señora de la Altagracia. Ok. Aquel es Hospital Nuestra Eso Señora puede- de la ¿es el Altagracia. que está por el teatro? Es el que está en... Exactamente. Sí. Ah, ok. Por la César Nicolás Exactamente. Penso. Es un hospital, ¿no?, que siempre ha tenido alrededor de unos 10% de los nacimientos a nivel nacional, y ahora mismo el gran flujo de usuarios de nacionalidad haitiana que están asistiendo al hospital de maternidad. Es un reflejo del acontecer a nivel nacional de lo que es el alto índice de mortalidad neonatal. El gobierno recibió la mortalidad neonatal en 12 y ahora mismo ¿Cuánto está en 16 por 1000 nacidos ¿Y a qué vivos. usted cree que se debe Recibió la mortalidad infantil en 30 y ahora mismo está alrededor de un 50%. O sea, es lo que te estaba ¿Qué diciendo. porcentaje de parturientas haitianas se atendía cuando usted era director del hospital? Mira, cuando yo era director del hospital, alrededor de un 10%, es más o menos... 2012. 2012, sí. Un 10%. Y- ahora mismo, y ahora usted maneja el dato. ahora mismo reportaron que en lo que va de año se atendieron unas 38,000. Cifras que, si tú te pones a ver, yo la veo un poco bajas. Ok. Yo creo que se están atendiendo más. Porcentualmente, más o menos. Que... No, la nacional haitiana andan por un 25%. Oh, Ha se han subido du- mucho. De un Ha día subido se han mucho. duplicado. Ha subido ¿Usted mucho. cree que eso ha incidido en el incremento de la mortalidad infantil? Mira, el inconveniente con las nacionales, sobre todo haitianas, porque también tenemos una colonia de venezolanos, una colonia de colombianos que también asisten, pero el inconveniente con el nacional haitiano son las dificultades de discrasia sanguínea que tienen. No tienen chequeo prenatal ni allá, ni mucho menos aquí. O sea, son pacientes que llegan complicados y nos ocupan nuestras camas de cuidados intensivos. De 9 camas que tiene la maternidad, tú puedes ir y encuentras 7 de nacionalidad haitiana. Wow. Y las habitaciones de igual manera ocupadas, en su gran mayoría, más de un 80%, por nacionales haitianos. O sea, problema migratorio serio que debemos de enfrentarlo de esa manera. Si ya llegó embarazada, si ya está en el país por cualesquiera que sean las vías que pudo entrar, bueno, ya por cuestiones de humanidad hay que darle el servicio como se le está dando. Ok. Doctor, el gobierno de Luis le quedan 2 años y habrá elecciones. ¿Qué expectativa usted tiene ya? Porque tenemos que irnos. ¿Usted tiene expectativa buena, mala, regular? ¿Qué expectativa usted tiene de lo bien que se ha manejado este gobierno? ¿Y de los próximos 2 años? Y de los próximos 2 años. Que seremos presidencia en el 2024 con la fuerza del pueblo. No, eso es una utopía. No, Sí, está sí, bien, sí. usted puede creer eso, ¿verdad? Si seguimos como nosotros vamos, y ya él mismo se ha dado cuenta en su discurso, eso fue lo que... Ese discurso es yo darme cuenta de mi realidad situacional en base a mis estadísticas que yo poseo, de cómo están la oposición y cómo estoy yo en lo que es la conducción. Mis números no me están dando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comenzar a decir lo que he hecho en 2 años, lo que he prometido en 2 años. Pero promesa, promesa. Bueno, doctor, muchas gracias. Brillante, el doctor Juan, sí. Juan C. Troncoso, vocero de la Fuerza del Pueblo y vicesecretario de la Secretaría de Salud. Recordarles, como siempre, señores, que pueden buscar el contenido de este espacio en nuestro canal de YouTube, darle like, comentar, compartir, y también recordarles que volvemos mañana ya con otro contenido un tanto variado, pero esperamos que por igual ustedes sintonicen este canal a la misma hora. Pasen todos feliz resto del día.